Mi nombre es Carmen, tengo 62 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo me encerró en el sótano de mi propia casa. La casa que yo construí con mis propias manos y sacrificios. Pero también es la historia de cómo una simple llamada telefónica lo cambió todo y me devolvió no solo mi libertad, sino mi dignidad. Si quieres saber cómo termina esta historia, cómo una mujer encerrada en la oscuridad logró salir más fuerte que nunca, suscríbete a nuestro canal y dale like a este video. Tu apoyo ayuda a que mi voz llegue a más personas que, como yo, necesitan recordar que nunca es tarde para defenderse y recuperar lo que es suyo. Todo comenzó hace 3 días. 3 días que se sintieron como una eternidad en ese sótano frío y húmedo. Pero para entender realmente lo que pasó, tengo que contarte desde el principio, desde que decidí sacrificar todo por mi hijo Rodrigo. Era 1985 cuando me quedé viuda. Rodrigo tenía apenas 8 años. Y yo trabajaba limpiando casas de día y cosiendo de noche. Cada peso que ganaba lo ahorraba con un sueño, comprar nuestra propia casa. No quería que mi hijo creciera de alquiler en alquiler. Sin raíces, sin un lugar que pudiera llamar verdaderamente suyo. Durante 10 años trabajé como una mula. Mis manos se llenaron de callos. Mi espalda se curvó de tanto cargar baldes y trapear pisos ajenos. Pero cada noche, cuando contaba las monedas guardadas en esa lata de galletas debajo de mi cama, sonreía pensando en el futuro de Rodrigo. En 1995. Finalmente lo logré. Compré un terreno en las afueras de la ciudad y poco a poco, ladrillo a ladrillo, construí nuestra casa. Yo misma mezclaba el cemento, cargaba los materiales, pintaba las paredes. Los vecinos me ayudaban los fines de semana y Rodrigo, ya adolescente, también ponía su granito de arena. Recuerdo el día que terminamos el sótano. Era mi refugio secreto, el lugar donde guardaba todas mis herramientas, mis recuerdos, mis documentos importantes. Mira, mijo, le dije a Rodrigo. Este sótano es como las raíces de un árbol. No se ve desde afuera, pero es lo que mantiene todo firme y seguro. Rodrigo se graduó del colegio en esa casa. Celebró su primer amor en esa casa. Cuando cumplió 18, le dije, hijo, esta casa es tuya también. Algún día será toda tuya. Pensé que le estaba dando seguridad, que le estaba mostrando que siempre tendría un hogar. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando Rodrigo conoció a Vanessa. Vanessa llegó a nuestras vidas como una tormenta. Era bonita. Eso no lo puedo negar, pero tenía una mirada calculadora que me ponía los pelos de punta. Desde el primer día que la trajo a casa, sentí que me miraba como si yo fuera un estorbo. Como si estuviera evaluando cada rincón de la casa, cada mueble, cada espacio. Señora Carmen, me decía con esa sonrisa falsa, qué casa tan grande para una sola persona mayor. Yo le respondía, no estoy sola, aquí vive mi hijo también. Pero ella insistía, claro. Pero cuando Rodrigo y yo nos casemos, va a necesitar su espacio, ¿no cree? Al principio, Rodrigo defendía nuestro hogar. Esta es la casa de mi madre. Vanessa, aquí hay lugar para todos. Pero ella era como una gota de agua que perfora la piedra. Día tras día, gota tras gota, fue cambiando la mentalidad de mi hijo. Se casaron en el jardín de nuestra casa. Yo pagué toda la boda. Vanessa quería una celebración grande y yo, como tonta, pensé que si la hacía feliz, ella aprendería a quererme como a una madre. Gasté mis ahorros en esa fiesta, en su vestido, en todo lo que ella pidió. La luna de miel la pagué también. Para que empiecen bien su matrimonio, les dije. Rodrigo me abrazó, mamá, eres la mejor. Nunca voy a olvidar todo lo que haces por nosotros. Pero cuando regresaron, las cosas no volvieron a ser iguales. Vanessa comenzó a hacer comentarios sutiles, ay, Rodrigo. Tu mamá dejó la cocina desordenada otra vez. Rodrigo, tu mamá puso la televisión muy fuerte anoche. Rodrigo, ¿no crees que tu mamá debería pedir permiso antes de invitar a sus amigas? Lo peor de todo, Rodrigo. Ya somos una familia propia. ¿No crees que necesitamos nuestro espacio privado? Mi hijo comenzó a cambiar. Ya no me contaba sus cosas. Ya no nos sentábamos a desayunar juntos los domingos. Cuando yo hablaba, él miraba hacia otro lado. Como si mis palabras lo molestaran. Un día los escuché discutir en su habitación. Vanessa lloraba, no puedo más, Rodrigo. Siento que vivo en casa de tu mamá, no en nuestra casa, cada día que pasa. Me siento más como una invitada que como tu esposa. Pero Vanessa, mi mamá construyó esta casa para nosotros. Exacto, para nosotros, no para ella. Ya cumplió su función, Rodrigo. Ya te crió. Ya te dio un hogar. Ahora es tiempo de que construya su propia vida y nos deje construir la nuestra. Esas palabras me atravesaron el corazón como un cuchillo. Ya cumplió su función. Como si yo fuera un electrodoméstico que ya no servía, como si mis 62 años de vida, mi amor incondicional, mis sacrificios,
fueran apenas una función que había que descartar una vez completada. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en la cocina, tomando té y recordando cada ladrillo que había puesto en esa casa, cada sacrificio que había hecho, cada sueño que había postergado para darle a Rodrigo una vida mejor. A la mañana siguiente, Rodrigo se acercó a mí mientras yo preparaba el desayuno. Mamá, tenemos que hablar. Su tono era frío. Distante, ya no era mi niño, ya no era el adolescente que me ayudaba a pintar las paredes. Era un hombre que me miraba como si fuera una extraña. Vanessa y yo hemos estado pensando. Creemos que sería mejor si tú buscaras tu propio lugar. Las palabras salieron de su boca como balas. Cada una me perforó el alma. ¿Mi propio lugar? Rodrigo. Este es mi lugar. Esta es mi casa. Mamá, no te pongas difícil. Ya eres una mujer mayor, independiente. Puedes alquilar un apartamento pequeño. Algo cómodo para ti sola. Vanessa y yo necesitamos privacidad para formar nuestra familia. Rodrigo, hijo, yo construí esta casa. Cada centavo que invertí aquí salió de mi trabajo, de mis manos callosas, de mis noches sin dormir cosiendo para ahorrar. Te lo agradecemos. Mamá, pero las cosas cambian. Ahora tengo mi propia familia que cuidar. ¿Y yo qué soy entonces? ¿Ya no soy tu familia? Rodrigo suspiró. Como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las cosas de adultos. Mamá, siempre serás mi madre, pero ahora mi prioridad es mi esposa. Durante las siguientes semanas, la presión fue constante. Vanessa dejó folletos de apartamentos en alquiler sobre mi mesa de noche. Rodrigo me hablaba de la independencia que tendría viviendo sola, entre los dos. Me pintaban mi propia casa como si fuera una cárcel, y mi presencia como si fuera un obstáculo para su felicidad. Mira, mamá, me decía Rodrigo. Encontramos un apartamento perfecto para ti. Tiene una habitación, cocina americana, está cerca del centro. Te va a encantar la independencia. ¿Con qué dinero voy a pagar el alquiler? Rodrigo, mi jubilación apenas me alcanza para los gastos básicos. Bueno, mamá. Puedes trabajar un poco. Hay muchas señoras de tu edad que trabajan cuidando niños, limpiando. ¿Pueden creer lo que me estaba diciendo? Después de haber trabajado toda mi vida para construir esa casa, me sugería que siguiera trabajando para poder pagar un alquiler y dejarle mi casa a él y su esposa. Pero lo que más me dolía no era la injusticia económica, era ver cómo mi propio hijo, la persona por la que había sacrificado todo, me miraba como si fuera un estorbo. Era escuchar cómo hablaba de su casa, de su privacidad. Como si yo nunca hubiera existido, como si esas paredes se hubieran construido solas. Una noche, mientras cenábamos en silencio, porque ya ni siquiera conversábamos durante las comidas, Vanessa soltó la bomba. Carmen, Rodrigo y yo hemos decidido darte un ultimátum. Tienes una semana para mudarte. Si no lo haces, tendremos que tomar medidas más drásticas. ¿Medidas más drásticas? ¿Qué significa eso? Rodrigo no me miraba a los ojos. Mamá, por favor. No hagas esto más difícil de lo que ya es. Es una decisión tomada. Rodrigo. Mírame a los ojos y dime que quieres que me vaya de la casa que yo construí para ti. Cuando finalmente levantó la mirada, vi a un extraño. Los ojos, que antes me miraban con amor y gratitud, ahora me veían con fastidio y determinación fría. Sí, mamá, quiero que te vayas. Esas palabras resonaron en mi mente durante días. Sí, mamá, quiero que te vayas. No necesitamos que te vayas por el bien de todos. No es una decisión difícil pero necesaria. Simplemente quiero que te vayas. La semana pasó como un borrón. Yo no sabía qué hacer, dónde ir, cómo reaccionar. Durante 62 años había sido una mujer fuerte, decidida, capaz de resolver cualquier problema. Pero esto me sobrepasaba. La traición de mi propio hijo me había roto por dentro. El día del ultimátum llegó y yo seguía ahí, no porque fuera rebelde o caprichosa, sino porque literalmente no tenía dónde ir. No tenía dinero para el depósito de un alquiler. No tenía familiares que me pudieran recibir, no tenía amigos con suficiente espacio en sus casas. Esa noche, Rodrigo y Vanessa llegaron con 2 hombres grandes y musculosos. Mamá, estos señores te van a ayudar a empacar tus cosas. Mis cosas. ¿Cuáles cosas? Todo lo que hay en esta casa son mis cosas. Mamá, puedes llevarte tu ropa, tus objetos personales, algunos muebles pequeños. Lo demás se queda. Rodrigo. El refrigerador lo compré yo, la sala la compré yo. La televisión, la lavadora, todo lo compré yo con mi trabajo. Mamá, no podemos dejar la casa vacía. Quédate con lo personal y ya. Era Seil. Mi propio hijo me estaba echando de mi propia casa y encima me decía que podía y que no podía llevarme de mis cosas. Pero ahí no terminó la pesadilla. Cuando me negué a irme, ¿por qué? Seamos realistas, ¿a dónde iba a ir a las 10 de la noche con 2 bolsas de ropa?
Rodrigo tomó la decisión más cruel que jamás pensé que tomaría. Mamá, si no te vas por las buenas, te vas por las malas. Mientras decides qué hacer con tu vida, te vas a quedar en el sótano. Ahí tienes un baño, hay agua, hay electricidad. Es temporal hasta que encuentres dónde vivir. En el sótano, ¿me estás encerrando en el sótano de mi propia casa? Es solo temporal. Mamá, hasta que entiendas que esta situación no puede seguir así. Los dos hombres me tomaron de los brazos. Yo no podía creerlo. Mi propio hijo estaba pagando a dos desconocidos para enterrarme en el sótano de la casa que yo había construido con mis propias manos. Rodrigo, por favor. Soy tu madre. Pero él ya había subido las escaleras. Escuché cómo giraba la llave en la puerta. Escuché sus pasos alejándose. Escuché la vida normal de la casa continuando arriba. Como si yo ya no existiera. Me quedé ahí, sentada en el suelo frío del sótano, rodeada de cajas polvorientas y herramientas oxidadas. El mismo sótano que había construido con tanto cariño. Pensando que sería un espacio útil para nuestra familia, se había convertido en mi prisión. La primera noche fue la peor. El frío se metía en mis huesos y cada ruido de la casa en la televisión, la risa de Vanessa. Los pasos de Rodrigo me recordaba que mi propia familia estaba viviendo cómodamente arriba mientras yo estaba encerrada como una delincuente. Lloré esa noche como no había llorado desde que murió mi esposo. Lloré por la casa que había construido ladrillo a ladrillo. Lloré por los años de sacrificio que parecían no valer nada. Lloré por el hijo que había criado con tanto amor y que ahora me trataba como a una extraña molesta. Pero sobre todo, lloré por mí misma, por la mujer fuerte que había sido y que ahora se sentía completamente perdida y traicionada. El segundo día fue peor. Rodrigo bajó con un plato de comida fría y un vaso de agua. ¿Ya reflexionaste, mamá? ¿Ya entiendes que es mejor para todos que busques tu propio lugar? Rodrigo, esto es una locura. No puedes tenerme encerrada aquí. Puedo y lo estoy haciendo. Cuando decidas ser razonable y aceptes mudarte, abriré la puerta. Hijo, por favor, hablemos como personas civilizadas. Podemos encontrar una solución que funcione para todos. La solución ya la encontramos. Mamá, tú te mudas y nosotros nos quedamos. Es simple. ¿Y si me niego? Entonces te quedas ahí hasta que cambies de opinión. Y se fue. Así de simple. Mi propio hijo me estaba chantajeando emocionalmente, manteniéndome prisionera hasta que aceptara sus términos. El segundo día se hizo eterno. Arriba escuchaba la vida normal, Vanessa hablando por teléfono con sus amigas, riéndose y haciendo planes. Rodrigo viendo televisión, usando MI televisión en MI sala de mi casa. Los dos cocinando en MI cocina. Durmiendo en mi cama porque se habían mudado a la habitación principal, que también era mía. Era como una pesadilla surrealista. Ellos vivían mi vida, mientras yo estaba encerrada en el sótano como un fantasma del pasado. El tercer día llegó como una revelation. Desperté en ese suelo frío y de repente sentí algo que no había sentido en meses, rabia. No tristeza, no autocompasión, rabia pura y limpia. ¿Cómo me atrevo a permitir esto? Pensé, ¿cómo permito que mi propio hijo me trate así? ¿Cómo permito que una mujer que no trabajó ni un día para construir esta casa me diga que me vaya? Me levanté del suelo. Sacudí el polvo de mi ropa y por primera vez en 3 días me miré en el pequeño espejo del baño del sótano. Carmen, me dije a mí misma. Tú construiste esta casa. Tú tienes los documentos. Tú eres la propietaria legal. Y si ellos quieren jugar sucio, tú también puedes jugar. Busqué en las cajas, donde guardaba mis documentos importantes, y encontré lo que necesitaba: las escrituras de la casa, los recibos de construcción, las facturas de los materiales. Todo lo que probaba que esa propiedad era completamente mía. También encontré algo más, mi teléfono celular, que había caído entre unas cajas cuando me encerraron. Rodrigo y Vanessa pensaron que me tenían completamente aislada, pero se habían olvidado de que en el sótano había señal de teléfono. Ahí fue cuando tomé la decisión más valiente y quizás más desesperada de toda mi vida. Busqué en internet inmobiliarias cerca de mí y encontré el número de García y Asociados. Una inmobiliaria que tenía buenas referencias en línea. Marqué el número con las manos temblorosas. Buenos días, García y Asociados, habla Roberto. ¿En qué puedo ayudarle? Buenos días. Mi nombre es Carmen Mendoza. Quiero vender mi casa. Urgentemente. Perfecto, señora Carmen. ¿Me puede dar algunos detalles de la propiedad? Le di la dirección, las características de la casa, el tamaño del terreno. Roberto parecía muy interesado. Señora Carmen, por lo que me describe, su propiedad tiene muy buenas características. ¿Cuándo podríamos hacer una visita para evaluar el inmueble? Ahí está el problema. Roberto, tengo una situación familiar complicada.
¿Sería posible que usted viniera hoy mismo? Por supuesto, señora, pero necesitaría que usted estuviera presente para mostrarme la propiedad. Estaré presente, pero quizás tenga que ser de manera discreta. Roberto debió haber pensado que era una situación de divorcio o algo así porque no hizo más preguntas. Acordamos que vendría a las 3 de la tarde. Colgué el teléfono y por primera vez en 3 días sonreí. No sabía si mi plan funcionaría. Pero al menos estaba haciendo algo. Ya no era una víctima pasiva esperando a que mi hijo decidiera mi destino. A las 3 en punto, escuché el timbre de la casa. Arriba, Vanessa abrió la puerta. Buenas tardes, señorita. Soy Roberto García, de García Asociados Inmobiliaria. Vengo a ver a la señora Carmen Mendoza. ¿A quién? La voz de Vanessa sonaba confundida. A la señora Carmen Mendoza. Tiene una cita conmigo para evaluar esta propiedad para venta. Escuché pasos rápidos. Rodrigo había llegado corriendo. Debe haber un error, señor. Aquí no vive ninguna Carmen Mendoza. Pero, esta es la dirección que me dieron, calle Los Robles 847. Sí, es la dirección correcta, pero aquí no vive ninguna Carmen desde el sótano. Grité con todas mis fuerzas, Roberto, Roberto. Estoy aquí, estoy en el sótano. Soy Carmen Mendoza. Silencio arriba. Un silencio mortal. ¿Qué fue eso?, preguntó Roberto. No escuchamos nada, tartamudeó Rodrigo. Roberto, estoy encerrada en el sótano. Mi hijo me tiene prisionera. Esta es mi casa y quiero venderla. Esta vez Roberto sí me escuchó claramente. Disculpen. Pero claramente hay alguien pidiendo ayuda en esta casa. ¿Qué está pasando aquí? Escuché murmullos, discusión susurrada entre Rodrigo y Vanessa. Y luego pasos, bajando por las escaleras del sótano. Mamá, ¿qué hiciste? Rodrigo estaba furioso. Lo que debía haber hecho desde el primer día. Defender lo que es mío. Roberto, grité hacia arriba. Por favor, llame a la policía. Estoy secuestrada en mi propia casa. Rodrigo abrió la puerta del sótano de par en par. Mamá. Sube inmediatamente y despide a ese señor. No me voy a mover de aquí hasta que hable con él. Roberto apareció en lo alto de las escaleras, mirando la escena con los ojos muy abiertos. Señora Carmen, ¿está usted bien? Físicamente sí, Roberto. Pero mi hijo me tiene encerrada aquí hace 3 días porque quiere que me vaya de mi propia casa. Señor, Roberto se dirigió a Rodrigo. ¿Puede explicarme qué está pasando aquí? Es un malentendido familiar. Señor, mi madre está pasando por un momento difícil y a veces dice cosas que no son ciertas. Rodrigo Mendoza, grité. No te atrevas a decir que estoy loca. Roberto. Tengo todas mis facultades mentales y todos mis documentos en orden. Esta casa es mía, la construí yo y tengo todo el derecho legal de venderla. Subí las escaleras con Roberto y Rodrigo siguiéndome. En la sala estaba Vanessa, pálida como un papel. Roberto, le dije. ¿Puede por favor revisar estos documentos? Le mostré las escrituras, los recibos de construcción, los pagos de impuestos prediales. Todo a mi nombre. Roberto revisó cuidadosamente cada papel. Efectivamente, señora Carmen, todos los documentos están en orden. Usted es la propietaria legal de esta propiedad. Se dirigió a Rodrigo. Señor, no sé qué situación familiar tienen. Pero legalmente su madre tiene todo el derecho de vender esta casa si así lo desea. Pero yo vivo aquí. Esta es mi casa también. No. Rodrigo, le dije con una calma que no sabía que tenía. Esta es mi casa. Tú vives aquí porque yo te permito vivir aquí. Y después de 3 días encerrada en el sótano, ya no te permito vivir aquí. Mamá, no puedes hacernos esto. ¿Hacerles qué, Rodrigo? Exactamente lo mismo que ustedes me quisieron hacer a mí. Me dirigí a Roberto. ¿Cuánto cree que pueda valer la propiedad? Roberto hizo algunos cálculos rápidos, considerando la zona, el tamaño, las condiciones, por una venta rápida. Calculo que podríamos conseguir unos $80,000. $80,000. Era una suma que me permitiría comprar un apartamento propio y vivir cómodamente el resto de mi vida. ¿Cuánto tiempo tomaría la venta? Si estamos hablando de una venta urgente y con todos los papeles en orden como usted los tiene, podríamos cerrar el trato en 2 semanas máximo. Perfecto. Quiero vender. Ahora mismo. Mamá, no puedes hacer esto. Vanessa había encontrado su voz. Esta casa también es de Rodrigo. Él vivió aquí toda su vida. Vanessa, querida, le dije con una sonrisa que espero haya sido tan fría como me sentía. Rodrigo vivió aquí porque yo se lo permití, igual que tú. Pero resulta que ya no quiero permitírselo. Pero señora Carmen, intervino Roberto, claramente incómodo con la situación familiar. ¿Está segura de que quiere tomar una decisión tan importante en un momento de conflicto? Quizás sería mejor que lo pensara unos días. Roberto.
He tenido 3 días encerrada en un sótano para pensarlo, y mi decisión está tomada. Quiero vender esta casa lo más rápido posible. Rodrigo se sentó en el sofá mi sofá y se puso las manos en la cabeza. Mamá, por favor. Sé que nos equivocamos. Sé que no debimos enterrarte, pero esta es nuestra casa también. Aquí planeamos formar nuestra familia. Rodrigo. Hace una semana me dijiste que querías que me fuera. Me dijiste que ya no era tu prioridad. Me enterraste como a un animal. Y ahora que yo tomo la decisión de irme, ¿resulta que me necesitas? Sí. Mamá, te necesitamos. Cometimos un error. Por un momento, solo un momento, sentí que mi corazón se ablandaba. Era mi hijo, después de todo. El niño que había criado. Al que había dedicado mi vida. Pero entonces recordé las 3 noches en el sótano. Recordé el frío, la humillación, la sensación de ser tratada como si fuera basura. Recordé sus palabras, sí. Mamá, quiero que te vayas. Rodrigo, si realmente me necesitaran, no me habrían encerrado en el sótano. Si realmente me valoraran, no me habrían tratado como a una intrusa en mi propia casa. Mamá, todos cometemos errores. Esto no fue un error. Rodrigo, esto fue una decisión calculada y cruel. Y ahora yo también estoy tomando una decisión. Me dirigí a Roberto, ¿qué necesita para proceder con la venta? Necesito que firme un contrato de exclusividad conmigo, tome algunas fotos de la propiedad y podemos publicar el anuncio hoy mismo. Hagámoslo. Durante la siguiente hora, mientras Roberto tomaba fotos y hacía mediciones, Rodrigo y Vanessa trataron de convencerme de todas las formas posibles. Primero intentaron el chantaje emocional. Mamá, piensa en todos los recuerdos que tenemos en esta casa. Carmen, aquí es donde Rodrigo creció, donde planeamos criar a nuestros hijos. Cuando eso no funcionó, intentaron la culpa. Mamá, nos vas a dejar en la calle. ¿Cómo puedes hacernos esto después de todo lo que Rodrigo te quiere? Finalmente, intentaron las amenazas. Mamá, podemos impugnar la venta legalmente. Carmen, podemos decir que no estás en tus cabales. A cada intento de manipulación. Yo respondía con la misma calma fría, tengo todos los documentos en orden, estoy en plenas facultades mentales. Y esta es mi decisión. Roberto terminó su trabajo y me hizo firmar el contrato. Señora Carmen, voy a publicar el anuncio esta misma tarde. Con el precio que hemos acordado y las características de la propiedad, estoy seguro de que tendremos compradores interesados muy pronto. Perfecto. Roberto, manténgame informada. Después de que Roberto se fue, la casa se quedó en un silencio tenso. Rodrigo y Vanessa se habían encerrado en su habitación, que era mi habitación, y yo me quedé en la sala, en mi sala, sintiendo una mezcla extraña de tristeza y liberación. Era doloroso, no lo voy a negar. Esa casa representaba 25 años de mi vida, 25 años de trabajo y sacrificio. Cada rincón tenía un recuerdo. Cada pared una historia, pero ya no eran solo mis recuerdos. Se habían convertido en recuerdos contaminados por la traición, por la humillación, por el desprecio. Esa noche dormí en el sofá de la sala, no porque no tuviera derecho a dormir en mi propia cama, sino porque quería estar segura de escuchar si Rodrigo y Vanessa intentaban hacer algo desesperado, como esconder documentos o dañar la propiedad. A las 7 de la mañana siguiente, Roberto me llamó. Señora Carmen, tengo noticias increíbles. Ya tenemos 3 compradores interesados. Uno de ellos quiere hacer una oferta inmediata. ¿Tan rápido? Su casa está en una zona muy cotizada, señora, y el precio que pusimos es muy atractivo para una venta rápida. ¿Cuándo pueden venir a verla? ¿Le parece bien hoy, a las 2 de la tarde? Perfecto. Roberto, cuando Rodrigo y Vanessa se levantaron, les di la noticia. Ya hay compradores interesados. Van a venir a ver la casa hoy a las 2. Vanessa se puso histérica, no puedes hacer esto. No puedes vender la casa así como así. Claro que puedo, Vanessa. Es mi casa, pero nosotros vivimos aquí. Ustedes vivían aquí mientras yo se los permitía. Ahora ya no se los permito. Rodrigo. Vanessa se dirigió a mi hijo con desesperación. Haz algo. No puedes dejar que tu madre nos deje en la calle. Rodrigo se acercó a mí con una expresión que no había visto en años. Era la misma cara que ponía cuando era niño y había hecho algo malo. Culpable, arrepentido, suplicante. Mamá, por favor. Te prometo que todo puede cambiar. Vanessa y yo hablamos anoche. Podemos buscar otra solución. Podemos dividir la casa, hacer un apartamento independiente para ti, cualquier cosa. Pero no vendas la casa. ¿Ahora quieren dividir mi casa para darme un apartamento? ¿Pueden escucharse a ustedes mismos? Mamá, sé que suena mal cuando lo dices así, pero, Rodrigo, suena mal porque está mal. Esta casa es mía. Completamente mía. Y si ustedes querían vivir aquí, debieron tratarme como a la dueña de casa, no como a una intrusa molesta.
Pero mamá, piénsalo bien. Si vendes la casa, ¿tú también te quedas sin hogar? No, Rodrigo. Si vendo la casa, yo me quedo con $80,000 para comprar mi propio hogar. Un hogar donde nadie me va a encerrar en el sótano. Donde nadie me va a tratar como si fuera un estorbo. A las 2 en punto, llegaron Roberto y una pareja joven, los García, que estaban buscando su primera casa. ¡Qué hermosa propiedad!, exclamó la señora García al entrar. Su beque fue construida con mucho amor. Así es, les dije. Yo misma la construí, ladrillo por ladrillo. ¿Usted la construyó? ¡Qué impresionante! Mientras les mostraba la casa, me sentía orgullosa otra vez. Orgullosa de lo que había logrado. De la casa sólida y hermosa que había construido con mis propias manos. El sótano es muy amplio, comentó el señor García, su podría usar como taller o bodega. O como refugio, murmuré. Recordando mis 3 días ahí encerrada, los García se enamoraron de la casa inmediatamente. Tenían dinero en efectivo y querían cerrar el trato lo antes posible. ¿Cuándo podrían mudarse?, preguntó Roberto. En una semana. Máximo 2, respondió el señor García. Perfecto, dije yo, el trato me parece excelente. Rodrigo y Vanessa habían estado presentes durante toda la visita en silencio. Con caras de funeral. Cuando los compradores se fueron, Rodrigo explotó. Mamá, esto es una locura. No puedes vendernos así como si fuéramos objetos. Rodrigo. Yo no los estoy vendiendo a ustedes. Estoy vendiendo mi casa. Ustedes pueden irse cuando quieran. ¿A dónde vamos a ir? No tenemos dinero para el depósito de un alquiler. Pues hubieran pensado en eso antes de enterrarme en el sótano. Mamá, por favor. Soy tu hijo. Ahí fue cuando dije las palabras que nunca pensé que tendría que decir, pero que salieron de lo más profundo de mi alma herida. Rodrigo. Un hijo no encierra a su madre en el sótano. Un hijo no trata a su madre como si fuera basura. Un hijo no elige a una mujer caprichosa por encima de la persona que lo crió y sacrificó todo por él. Yo te amo, mamá. No, Rodrigo. Tú amas la comodidad que yo te daba, amas la casa gratis, la comida gratis, la vida fácil que yo te proporcionaba. Pero a mí, como persona, como tu madre. No me amaste lo suficiente como para tratarme con respeto. Rodrigo se quedó callado. Por primera vez en meses, no tenía argumentos, no tenía excusas, no tenía justificaciones. Vanessa, sin embargo, no se daba por vencida. Carmen, si nos echas, le voy a contar a todo el mundo lo mala madre que eres. Le voy a decir a los vecinos, a la familia, a todos, que abandonaste a tu propio hijo. Me reí. Realmente me reí. Vanessa, querida. Hazlo. Cuenta la historia completa. Cuenta cómo me encerraron en el sótano de mi propia casa. Cuenta cómo me querían echar para quedarse ellos con todo. Cuenta cómo me trataron como a una delincuente por el crimen de haber construido esta casa con mi trabajo. Nadie te va a creer. Vanessa, tengo 62 años. Los vecinos me conocen desde hace 25 años. Saben cómo construí esta casa, saben cómo crié a Rodrigo, saben el tipo de persona que soy. ¿Tú crees que van a creerle a la nuera caprichosa que llegó hace 2 años? ¿O a mí? Vanessa se puso roja de rabia, pero no dijo nada más. Los siguientes días fueron extraños. Rodrigo y Vanessa prácticamente no me hablaban. Pero tampoco se iban de la casa. Era como si estuvieran esperando que yo cambiara de opinión, que me arrepintiera, que les suplicara que se quedaran. Pero yo no me iba a arrepentir. Cada día que pasaba, me sentía más segura de mi decisión. Había recuperado algo que había perdido durante meses, mi dignidad. Roberto me llamaba todos los días con actualizaciones. Los García habían confirmado su oferta. Tenían la aprobación del préstamo, todo estaba procediendo perfectamente. Señora Carmen, si todo sigue así, podemos firmar la escritura el viernes de la próxima semana. Excelente, Roberto. Una semana antes del cierre de la venta. Decidí hacer algo que nunca pensé que tendría que hacer, buscar abogado. No porque tuviera problemas legales con la venta, todos mis documentos estaban perfectamente en orden, sino porque quería asegurarme de que Rodrigo y Vanessa no pudieran causar problemas de última hora. El abogado, el señor Herrera, revisó todos mis papeles. Señora Carmen, legalmente usted está completamente protegida. Esta propiedad es suya al 100%. No hay ningún derecho legal de su hijo sobre ella. Y usted puede venderlas sin ningún problema. ¿Y si mi hijo trata de impugnar la venta? No tiene bases legales para hacerlo. Su nombre no aparece en ningún documento de propiedad. El hecho de que haya vivido ahí no le da ningún derecho legal sobre el inmueble. ¿Y si dice que estoy loca, que no estoy en mis cabales? Para eso tendría que probarlo médicamente y por lo que veo. Usted está perfectamente cuerda. Además, ya firmó el contrato con el agente inmobiliario. Está manejando todos los aspectos de la venta de manera coherente y responsable.
No hay ninguna evidencia de incapacidad mental. Salí de la oficina del abogado, sintiéndome más segura que nunca. El miércoles de la semana de la venta, Rodrigo hizo su último intento desesperado. Mamá, he estado pensando. ¿Y si te damos una parte del dinero de la venta? ¿Y si dividimos el dinero y yo me busco otra casa? ¿Dividir el dinero de mi casa? Bueno, mamá. Yo también invertí en esta casa. Ayudé con algunas reparaciones, pinté paredes. Rodrigo, tú ayudaste como hijo que eras. Yo nunca te cobré alquiler, nunca te cobré comida. Nunca te cobré servicios. Cualquier ayuda que hayas dado fue tu contribución mínima por vivir gratis en mi casa. Pero mamá, Rodrigo, hace 2 semanas me dijiste que querías que me fuera. Me enterraste en el sótano. Ahora que yo me voy, pero llevándome mi casa conmigo, ¿resulta que quieres negociar? Sí. Mamá, me di cuenta de que cometí un error terrible. Te diste cuenta cuando descubriste que ibas a perder la casa gratis. Rodrigo, no cuando me viste sufrir en el sótano. Esa conversación fue la última real que tuvimos. El viernes llegó como una liberación. Roberto, los García, el abogado Herrera y yo nos encontramos en la notaría a las 10 de la mañana. Señora Carmen, me dijo el notario. Está completamente segura de que quiere proceder con esta venta. Completamente segura. Entiende que, una vez firmados estos documentos, ya no será la propietaria de la vivienda ubicada en calle Los Robles 847. Lo entiendo perfectamente. ¿Hay alguna situación familiar o legal que pueda complicar esta venta? Ninguna. Soy la única propietaria legal y estoy en plenas facultades para tomar esta decisión. Firmé los papeles con una sensación de libertad que no había experimentado en años. Cada firma era un paso hacia mi independencia, hacia mi dignidad recuperada. Los García me entregaron un cheque por $80,000. Era la suma más grande que había tenido en mi vida. Señora Carmen, me dijo la señora García. Queremos que sepa que vamos a cuidar muy bien su casa. Se nota que la construyó con mucho amor. Gracias. Sé que van a ser muy felices aquí. Era cierto. Me daba tranquilidad saber que mi casa, que ya no era mi casa, iba a estar en manos de gente buena. Gente que la iba a valorar. Roberto me acompañó al banco para depositar el cheque. Señora Carmen, si me permite la pregunta, ¿qué piensa hacer ahora? Voy a comprarme un apartamento pequeño, cómodo, donde pueda vivir tranquila, y con lo que me sobre, voy a viajar. Siempre quise conocer el mar. Me parece un plan excelente. Esa tarde regresé a la casa, que técnicamente ya no era mi casa, para recoger mis pertenencias personales. Rodrigo y Vanessa estaban sentados en la sala, con caras de incredulidad total. ¿Ya está?, preguntó Rodrigo. ¿Ya vendiste la casa? Ya no es mi casa, Rodrigo. Ahora es de los García. Ustedes tienen hasta el domingo para desalojar. Mamá, no puedes dejarnos así. Rodrigo, yo no los estoy dejando. Ustedes me dejaron a mí primero. La diferencia es que ustedes son jóvenes, sanos. Pueden trabajar y rehacerse. Yo tengo 62 años y me encerraron en un sótano. Subí a mi habitación, que ya no era mi habitación, y empaqué mis cosas. No eran muchas, mi ropa. Algunas fotos familiares, aunque ya no sabía si seguían siendo familia. Mis documentos personales, algunas joyas de mi madre. Todo lo que realmente me importaba cabía en 2 maletas. Mientras empacaba, encontré una foto de Rodrigo cuando tenía 8 años, el día que nos mudamos a esta casa. Estaba sonriendo, sucio de pintura, con un pincel en la mano. Mira. Mami, me había dicho ese día, estoy ayudando a pintar nuestra casa. Por un momento. Sentí una punzada en el corazón. Ese niño inocente y agradecido había crecido hasta convertirse en el hombre que me encerró en el sótano. ¿Dónde me había equivocado? ¿En qué momento dejé de ser su madre para convertirme en un obstáculo para su comodidad? Pero entonces recordé algo más. Ese mismo niño de 8 años nunca me había faltado al respeto, nunca me había tratado mal. Nunca me había hecho sentir que era una carga. El problema no era que yo hubiera fallado como madre. El problema era que Rodrigo había fallado como hijo y como hombre. Guardé la foto en la maleta, no porque quisiera recordar al hombre que me traicionó, sino porque quería recordar al niño que había sido. Para nunca olvidar la diferencia, bajé las escaleras con mis maletas. Rodrigo y Vanessa seguían en la sala, ahora llorando. ¿A dónde vas a ir?, preguntó Rodrigo. Por ahora. A un hotel. Mañana voy a empezar a buscar mi nuevo hogar. Mamá, por favor. Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo. Rodrigo, empezar de nuevo significaría que tú reconocieras completamente lo que hiciste, que te disculparas de verdad, que entendieras la magnitud del daño que me causaste. Pero sobre todo, significaría que yo pudiera perdonarte y confiar en ti otra vez. ¿Y no puedes? Me quedé pensando un momento.
Era una pregunta honesta que merecía una respuesta honesta. No lo sé. Rodrigo, honestamente, no lo sé. Tal vez con tiempo, tal vez algún día. Pero lo que sí sé es que no puedo seguir viviendo aquí, en esta casa, donde me encerraron como a una delincuente. Pero si vendes la casa, no hay vuelta atrás. Rodrigo. Desde el momento en que giraste esa llave del sótano. Ya no había vuelta atrás, salí de la casa con mis maletas. Sin mirar hacia atrás, Roberto me estaba esperando en su auto para llevarme al hotel. ¿Cómo se siente, señora Carmen? Libre, Roberto. Me siento libre. El hotel era pequeño pero cómodo. Esa noche dormí mejor que en semanas. No había ruidos familiares que me recordaran lo que había perdido. No había tensión en el aire. No había miradas de desprecio ni comentarios hirientes. Era solo yo, mi nueva libertad y mis $80,000 en el banco. Al día siguiente comencé la búsqueda de mi nuevo hogar, con Roberto como mi agente. Visitamos varios apartamentos pequeños en buenas zonas de la ciudad. El tercero que vimos me enamoró inmediatamente. Era un apartamento de 2 habitaciones en un edificio de gente mayor, con jardines bien cuidados y una pequeña biblioteca comunitaria. Es perfecto, le dije a Roberto. ¿Está segura, señora Carmen? Podemos ver más opciones. No, Roberto. Este es mi lugar. El apartamento costaba $35,000. Me quedaban $45,000 para vivir cómodamente, viajar y por primera vez en mi vida darme algunos gustos. Una semana después, ya estaba instalada en mi nuevo hogar. Había comprado muebles nuevos, no muchos, pero nuevos y escogidos por mí. Había decorado a mi gusto. Había puesto mis plantas en la pequeña terraza. Por primera vez en meses. Me sentía en paz. Rodrigo me llamó varias veces durante esas primeras semanas. Al principio no le contesté. No estaba lista para hablar con él. Finalmente, una tarde decidí contestar. Hola. Mamá. Hola, Rodrigo. ¿Cómo estás? Estoy bien, hijo. ¿Y ustedes? Encontramos un apartamento. Es pequeño, pero está bien. Me alegro. Mamá, quiero que sepas que lo siento mucho. Siento todo lo que pasó. Siento haberte encerrado, siento haberte tratado mal. Siento no haber valorado todo lo que hiciste por mí. Eran palabras que había esperado escuchar durante semanas, pero ahora que las escuchaba, no sabía cómo sentirme. Gracias por decirlo. Rodrigo, ¿crees que algún día puedas perdonarme? No lo sé, hijo. Necesito tiempo. ¿Podríamos vernos algún día? ¿Podrías conocer mi apartamento? Tal vez. Algún día. Pero no ahora. Te entiendo, mamá. Solo quiero que sepas que te extraño mucho. Yo también te extraño. Rodrigo, al niño que fuiste, al hijo bueno que creí que eras. ¿Y al hombre que soy ahora? Al hombre que eres ahora todavía lo estoy conociendo. Colgamos sin promesas, sin planes. Sin falsas reconciliaciones, pero por primera vez en meses habíamos hablado sin gritos, sin amenazas, sin manipulaciones. Han pasado 6 meses desde que vendí la casa. 6 meses desde que recuperé mi dignidad y mi libertad. He cumplido muchos de mis sueños postergados. Viajé a la costa y conocí el mar. Tomé clases de pintura en un centro comunitario. Hice amigas. Nuevas, mujeres de mi edad que valoran mi amistad sin esperar nada a cambio. Rodrigo y yo nos hemos visto 3 veces. Conversaciones cortas, cuidadosas. Donde él trata de demostrarme que ha cambiado y yo trato de averiguar si realmente es cierto. Vanessa no ha venido a ninguna de esas reuniones. Rodrigo dice que está avergonzada, que sabe que yo no la voy a perdonar fácilmente. Tiene razón. ¿He perdonado a mi hijo? No completamente, pero tampoco lo odio. Estoy en un lugar intermedio. Un lugar donde puedo recordar al niño bueno que fue, sin excusar al hombre cruel que fue también. ¿Me arrepiento de haber vendido la casa? Nunca. Fue la mejor decisión de mi vida. No solo por el dinero, sino por lo que representó, la recuperación de mi poder, de mi dignidad, de mi derecho a ser tratada con respeto. Hay noches en que sueño con la casa. En los sueños. Siempre estoy construyéndola otra vez, ladrillo por ladrillo, con mis propias manos. Y en esos sueños, siempre estoy sola, tranquila, orgullosa de lo que estoy creando. Al despertar. No siento nostalgia. Siento gratitud. Gratitud por haber tenido la fuerza de defenderme cuando todo parecía perdido. Gratitud por haber descubierto que, a los 62 años, todavía podía ser valiente. Y sobre todo, gratitud por haber aprendido una lección que nunca debía haber olvidado, que el amor de una madre no significa permitir que la maltraten, que criar a un hijo no significa sacrificar toda la dignidad propia, que ser generosa no significa ser una víctima. Si mi historia llega a otras madres que están pasando por situaciones similares, si llega a otras mujeres mayores que sienten que ya no valen nada. Quiero que sepan esto, nunca es tarde para defenderse.
Nunca es tarde para decir basta. Nunca es tarde para recuperar el respeto que merecemos. La traición duele, especialmente cuando viene de nuestros propios hijos. Pero la traición no tiene que ser el final de la historia. Puede ser el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo donde nosotras escribimos las reglas. Mi casa ya no existe, los García la remodelaron y ahora se ve completamente diferente. Pero yo sigo aquí. Más fuerte, más libre. Más consciente de mi propio valor. Y si Rodrigo realmente ha cambiado, si realmente ha aprendido la lección, tal vez algún día podamos construir una relación nueva, no la relación de madre sacrificada e hijo aprovechado que teníamos antes, sino una relación de respeto mutuo entre dos adultos que se aman, pero que también se respetan. Si no ha cambiado. Si solo está esperando que baje la guardia para volver a aprovecharse de mí. Al menos ahora sé que tengo la fuerza para defenderme. Porque aprendí algo fundamental en ese sótano frío y húmedo, que el amor propio no es egoísmo, que defenderse no es maldad, que una madre que se respeta a sí misma le enseña a sus hijos a respetar a las mujeres. Y si mi hijo no aprendió esa lección a tiempo, al menos yo la aprendí antes de que fuera demasiado tarde. Esta es mi historia. La historia de una mujer que fue traicionada por su propio hijo, encerrada en el sótano de su propia casa, pero que encontró la fuerza para dar la vuelta por cima. No fue venganza. No fue odio, fue justicia, fue dignidad, fue amor propio, y fue la mejor decisión de mi vida.